Muy bien, pues estamos en la serie de Primera de Tesalonicenses, ya llevamos 2 sesiones. Esta nueva serie que se llama Perfeccionando a la novia va a estarse impartiendo todos los domingos, todos los viernes, ¿ok? Entonces vamos a avanzar rápido y esperando, si Dios nos permite, acabar este libro antes de que cierre el año. Entonces, pues va a ser un tiempo de enseñanza, un tiempo de instrucción en la palabra. La intención de estudiar la Biblia verso a verso son 2 cosas. Una, pues no saltarnos nada de lo que Dios quiere decirnos. Y número 2, que juntos aprendamos que podemos ir profundo a la palabra, que más allá de leerla hay tantas cosas que podemos ir capturando. Y la intención es animarte también a que cuando tú leas tu Biblia, tú aprendas a ir verso a verso también, estudiando, deteniéndote, capturando lo que Dios te está hablando. De hecho, les decía el domingo pasado, si quisieran comprarse a lo mejor alguna libreta o algo e ir escribiendo, aprovechando esta serie que vamos verso a verso, e ir escribiendo lo que Dios te está hablando, porque es una forma de estudiar la palabra. Y creemos que este tiempo es un tiempo donde Dios nos quiere enseñar su palabra, ¿no? Entonces, pues vamos a pedir a Dios que Él nos hable esta tarde, ¿qué te parece? Entonces cerremos nuestros ojos un momento y vamos a decir: Señor, habla a nuestras vidas, habla a nuestro espíritu, habla a nuestro corazón, nuestro entendimiento sea abierto, nuestro corazón sea capturado por tus palabras, Señor. Tu palabra es vida, tu palabra es luz, tu palabra es sanidad, es medicina. Tu palabra, Señor, es nuestro bien. Qué bueno es estar aquí juntos, alrededor de tu palabra, sentarnos a tus pies. Esta es la mejor parte, Señor. Esta es la mejor parte. Bendecimos tu nombre, Señor. Amén. Amén. Muy bien, pues tú vas a ver aquí en pantalla los versos, también aquí en línea. Bienvenidos los que están en línea conectados con nosotros. Les mandamos un abrazo también en donde estén y qué bueno que están conectados con nosotros. También vas a ver ahí en línea el texto y vamos a ir juntos. ¿Están listos? Ahora solo quiero, esto ya lo vimos el viernes, pero solo quiero recapitular tantito para conectar la idea de lo que vamos a ver hoy. ¿Está bien? Entonces, dice aquí la palabra: porque nuestro evangelio no vino a ustedes solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción, como saben qué clase de personas demostramos ser entre ustedes por el amor que les tenemos. Entonces, aquí este es el contexto, porque ahorita el verso 6 dice: y ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros. Pero entonces, como ven, está conectada la idea, entonces no quiero desconectarla y me voy a regresar tantito para los que no estuvieron el viernes. ¿Está bien? Solo fíjate en estas palabras. Aquí la palabra clave sería que el evangelio no vino a ustedes solamente en palabras, ¿no? El evangelio no solo se predica, es lo que está diciendo. El evangelio no solo se predica, el evangelio se demuestra con poder y el evangelio se vive también. ¿Ok? Son 3 cosas. El evangelio se predica, se articula el mensaje del evangelio, ¿verdad? Pero número 2, se demuestra el evangelio, ¿cómo? Con poder, como Jesús demostró que lo que decía es verdad, porque sanaba a los enfermos, porque echaba fuera a los demonios, porque multiplicaba el pan, porque caminaba sobre el agua. Porque Jesús mostró poder y en ese poder mostró que su verdad era irrefutable, ¿ok? Entonces el evangelio se va a predicar en el mundo y Dios va a usar la predicación del evangelio para convencer al que está confundido en sus pensamientos, articulando un mensaje que aclare esa oscuridad, ¿verdad? Eso está bien. Y es parte de nuestra misión como iglesia predicar. Pero no solo es predicar, dice Pablo, no solamente palabras, lo vuelvo aquí dice, no solamente palabras el evangelio, dice también el evangelio que es poder. ¿Ok? Hay manifestaciones. Y esto, a mí siempre, cuando escucho que el evangelio viene con poder, siempre pienso en Elías
y siempre pienso en ese monte donde retó a los profetas de Baal y donde había esta división en la nación, donde muchos seguían al dios falso Baal y ya nadie seguía al Señor. Entonces él dice, ya no vamos a discutir más, o sea, ya no nos vamos a ir a las palabras porque no armaron un debate en el monte, ¿verdad? No armaron un debate, sino se armaron 2 altares. Y dijo Elías, el Dios que haga descender fuego del cielo y consuma estos altares, ese va a ser el Dios verdadero. Y entonces al final, voy a decir, me paso a este tiempo, este evangelio no vino solo con una predicación que te convencía, sino vino con una demostración de poder que también te convenció. ¿Cuántos fueron convencidos del evangelio porque vieron algo milagroso? Y se quedaron así como que vieron algo milagroso y dijeron, ok, te escucho, ¿verdad? Otros no, otros fueron más sensibles y aunque no vieron nada milagroso, fueron bienaventurados porque sin ver nada creyeron y solo escucharon y dijeron, esto es verdad. Pero las 2 cosas es lo mismo, es el Espíritu Santo obrando más allá de las palabras y dice aquí trayendo una plena convicción en nuestro corazón. Y esta plena convicción va en 2 vías. 1, nos convence el Espíritu de que somos pecadores. Eso es lo primero. Convencernos de nuestra necesidad de ser salvados. Esa es la primera convicción, porque sin esa convicción yo todo el tiempo me estoy defendiendo y todo el tiempo estoy vendiendo una idea de mí que está mucho más allá de lo que en verdad es. Estoy vendiendo una idea a los demás, estoy poniéndome máscaras delante de la gente y tratando de ser una persona buena para que nadie se dé cuenta de la realidad de mi condición en mi alma. Entonces hay mucha gente respetuosa, hay mucha gente que busca ser respetada por las cosas que externamente hace, pero que dentro hay avaricia, hay codicia, hay perversión, ¿verdad? Caras vemos, se dice, ¿verdad? Pero corazones no sabemos. Y entonces el mundo vive fingiendo estar bien hasta que el Espíritu Santo dice, trae esta convicción de pecado. Esa es la primera señal de que el Señor te está salvando, te convence de que estás mal y de que lo necesitas, ¿verdad? Porque ¿de qué serviría saber que Jesús murió en la cruz por mis pecados si yo no me considero pecador? ¿De qué serviría saber que Él me alcanzó en su gracia y cubrió mis pecados con su amor si yo pienso pues no era tan necesario que hicieras eso, yo realmente le estaba echando ganas? O sea, entonces si yo no me convenzo por el poder del Espíritu que soy un pecador, nunca voy a venir a rendirme al Señor y a decir sálvame. Nunca voy a invocar el nombre del Señor y decir ayúdame, te necesito. Nunca voy a venir a Él y depender de Él. Y por lo tanto mi relación con Él siempre va a quedar destruida. Entonces, eso es lo que hace el Espíritu Santo, te convence de tu pecado, pero número 2, te convence de la realidad de Cristo, te convence de que Dios es real, de que Él te escucha, de que Él te ama, te convence, dice la Biblia, de que eres hijo de Dios, te convence de que Él es tu papá, te convence de que Jesús es tu Salvador, te convence de estas cosas. Dice el Espíritu trae esta convicción por la cual clamamos Abba Padre, por la cual salimos de este espíritu de orfandad y de sentirnos menos y sentirnos rechazados y sentirnos accidentes y sentirnos a la deriva en la vida y tener una identidad y decir soy suyo y Él es mío. Eso lo hace el Espíritu Santo. Entonces dice Pablo aquí, nuestro evangelio no vino solamente en palabras, sino hubo poder, hubo demostración de poder, a lo mejor hubo milagros, a lo mejor hubo sanidades, a lo mejor hubo manifestaciones, porque dice la Biblia en el libro de Hechos que muchas señales eran hechas por mano de los apóstoles mientras predicaban el evangelio. Y tú vas a ver que la predicación del evangelio nunca fue solamente en la vía de las palabras, sino siempre también fue en la vía de la manifestación de poder. Y siempre iban juntos. No solamente en palabras, lo vuelvo a subrayar aquí. El evangelio no es solamente palabras, pero sí es palabras también, ¿ok? Nada de que la única Biblia que alguien leerá en la vida es tu ejemplo y ya dices, bueno, ya no voy a predicar, yo voy a vivir el ejemplo.
Y ya ahí que entienda el que entienda, dice así, no, explícale, ¿ok? Tienes que explicarle. No solo es palabras, pero también necesita haber palabras, ¿verdad que sí? Entonces, dice aquí que pasó este testimonio en Tesalónica, en esta iglesia, y entonces ellos llegaron a creer. Y aparte, dice que ellos, como predicadores, dice aquí, demostramos qué clase de personas, dice, demostramos ser una clase de personas entre ustedes, y dice aquí, por el amor. ¿Ok? Un poquito más grueso esto. Por el amor que les tenemos. ¿Ok? O sea, fíjate, y aquí aterrizamos en esto. El apóstol Pablo, Silvano y Timoteo, ¿se acuerdan? Fueron, predicaron, muy bien, testimonio hablado. Fueron, demostraron el evangelio, el poder de Dios, muy bien. Pero número 3 dice, les dieron un ejemplo. ¿Ok? Porque no es solo mira qué chido predico y mira cuántos milagros hago, sino ahora mira cómo trato a mi esposa. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Ahora mira cómo me desenvuelvo. Ahora mira el amor, dice Pablo aquí. Demostramos al final, el aterrizaje de lo que creemos se demuestra en lo que vivimos. ¿Verdad que sí? Entonces, ya tienen aquí, lo que les estoy diciendo es que todo esto es un testimonio completo del evangelio. Un testimonio completo. Ahora sí, vamos a avanzar al verso 6. Y dice, y ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo. Entonces, fíjense, ya que recibieron un testimonio completo, dice Pablo, entonces ustedes, fíjense, esta sería la palabra clave aquí, ¿se volvieron qué? Imitadores. O sea, pudieron tener un modelo a seguir, ¿ok? Porque no solo les predicaron, sino les demostraron y ejemplificaron cómo se vivía esa vida en la manera en que se amaban. ¿Vamos juntos? Entonces, fíjense, ustedes llegaron a ser imitadores de, dice, nosotros, de un modelo. ¿Se fijan? No es que, fíjate, cristianismo, la misión de la iglesia no es venir, tomar los principios de la Biblia y lanzárselos a las personas abajo de las puertas o enseñárselos a las personas para que los hagan, sino la misión de la iglesia es modelar esos principios, ¿verdad? Ese sería el testimonio completo, modelar un estilo de vida, ¿ok? Un estilo de vida de amor, de servicio, de buenas obras, de dominar nuestro carácter, dominar nuestra lengua, de un estilo de vida donde tengo la actitud de Cristo. Ese modelo, dice, es el que la gente va a llegar a imitar. ¿Vamos juntos? Voy a decir, padres, por más que le prediques a tus hijos, ellos no van a, ya sabemos esto, pero lo voy a decir, ellos no van a escuchar tus sermones, van a ver tu vida. Ellos no van a hacer caso a lo que les digas, van a imitar lo que tú hagas. ¿Verdad? Van a imitar lo que tú hagas. Se van a convertir en imitadores. ¿Por qué? Porque al final aprendemos. Nuestro aprendizaje más profundo, ¿ok? No va a ser en un aula de clases. Tu aprendizaje más profundo no es ni siquiera lo que estás apuntando ahí en tu libreta, aunque es importante y sigan trayendo sus libretas, ¿ok? Pero tu aprendizaje más profundo es lo que tú vas a ver a tu alrededor, lo que ves con tus ojos, ¿ok? De ahí tú vas a imitar y convertirte en un imitador. Ahora yo te voy a decir, por naturaleza, no solo somos gente imitadora, no estoy diciendo que seamos falsos, ¿ok? No solo somos imitadores, sino que realmente nacimos para imitar, ¿ok? Dice la Biblia que incluso nuestra existencia, nuestra vida va siendo transformada a medida que, fíjense, dice, tú vas a ir siendo transformado, o sea, tu vida va a cambiar a medida que, dice, conozcas a Jesús
Y entonces tú al contemplar a Jesús y ver a Jesús, dice, tú vas a ir siendo transformado a su misma imagen. Entonces Jesús no es algo que tú aprendes, Jesús es alguien que tú sigues. ¿Vamos juntos? Y seguir a Jesús significa imitar a Jesús. No hay transformación si tú no conoces a Jesús e imitas sus pasos. De nada serviría que yo te dijera, no mates, no robes, no adulteres, no codicies, y te diga todos los 10 mandamientos y los pegaras ahí en tu casa y no mates, no robes, no codicies, no adulteres. De nada serviría tú tratar de vivir los principios del reino de Dios sin conocer el reino de Dios. No serviría. De hecho, te voy a decir, la tragedia en la historia de la humanidad es que el Señor nos dio los principios, nos dio los mandamientos, pero nosotros como seres humanos no hemos hecho otra cosa más que transgredirlos. O sea, el Señor nos ha dado los principios, sí, pero se ha quedado demostrado a través de las generaciones una y otra vez. Lo que nosotros hacemos con los principios no es seguirlos, sino transgredirlos. Eso hacemos, nos portamos bien, dice la Biblia, se los voy a parafrasear. Dice, uno se porta bien, pero dale una regla y te la vas a saldar. Uno está tranquilo, pero dile que no a algo y va a decir, ¿cómo no? Dice la Biblia, dice Pablo, yo tranquis, dice, pero cuando vino la ley, dice Pablo, la ley nos dijo, no. Y cuando yo conocí lo que estaba prohibido, dice, conocí el pecado en mí y entonces me di cuenta que lo que yo más quería era transgredir la ley para poder pecar. ¿Verdad que sí? Esto, cuando tú ibas a la escuela, ¿verdad? Y tú tranqui llegaste, va, y llega la prefecta, ¿no? Y empieza a decir, a ver, no pueden esto y no pueden masticar chicle y no pueden acá. Y algo dentro de nosotros así de, ¿cómo no puedo masticar chicle? Y era como de tú masticando chicle viendo a tus compañeros así. Así como, mírenme en mi rebelión, o sea, nos gustaba incluso presumir que así de, no traigan el uniforme así, lo traíamos así, ¿verdad? En mis tiempos en la secundaria había una moda, entró la moda cholo, los pantalones cholos, entonces, bien chistoso, nos hubieran visto. Ya no te comprabas el uniforme así normal, te comprabas tallas más grandes y luego les abríamos aquí, en la orillita para que se abrieran más y pudieran. Y ahí veías y a media nalga, enseñando boxers de Batman, ¿verdad? Ahí andaban los chavos, enseñando media nalga, medio boxer, pantalón cholo de la técnica, ¿verdad? O sea, sí, su pantalón cholo según acá. Pero uno, esto es verdad. ¿Qué cosas, no? Y entrar a la escuela y decir, chequen, o sea, traigo el uniforme, pero lo traigo cholo, ¿no? O sea, porque cuando hay reglas, lo que queremos es transgredirlas, ¿ok? El conocimiento de la ley no nos da, no tenemos la facultad, dice la Biblia, para obedecer la ley. Dice, en realidad, lo único que hacemos con la ley es desobedecerla. Solo hay desobediencia en nuestro corazón. Entonces, ¿qué te estoy diciendo? Que tú no necesitas principios, no necesitas más escuela. El mundo no necesita una mejor educación y mejor información y más bases. El mundo no necesita mejores sistemas. El mundo necesita saber que es pecador y necesita un salvador. Eso es lo que necesita saber. Que por más que se esfuerce no va a poder lograr llegar a la estatura de lo que se exige de él. Y la única forma de llegar a la estatura de Cristo, al modelo de Jesús, es poder seguir a Jesús como modelo y no como principios. Amén. Por eso me gusta que Pablo aquí dice, ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor también. O sea, fíjense cómo hay como una especie de puente, ¿no? Estamos nosotros, está Pablo aquí, ¿no? Como padre espiritual de esta iglesia y está Jesús, ¿no? Y entonces fíjense cómo hay un puente. No es como que uno empieza a imitar a Jesús de manera directa,
¿ok? Sino que en realidad es un puente. Dice, llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor. ¿Verdad? ¿Ven el puente conmigo? Pablo decía, sean imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. ¿Ok? Fíjense qué importante es reconocer yo no te voy a enviar, ¿ok? No, sería incorrecto querer discipular a alguien y decir, mira, no me mires a mí, mira a Jesús. ¿Verdad que se dice eso? No, no me mires, no mires al hombre, se dice. Y tiene sentido, sí, en cierto contexto tiene sentido eso, de no mires al hombre porque pues, se va a equivocar. Cuando nos equivocamos, mira a Jesús, ¿verdad? Pero fíjense, pero no es correcto enviarlos directo a Jesús y decir, tú míralo a él, tú sigue el ejemplo de Jesús y es así de, a ver, pero yo necesito ver a Jesús en ti para seguir tu ejemplo y ya después voy a aprender a seguir a Jesús también. Pero primero te estoy viendo a ti. ¿Verdad que sí, iglesia? Estamos llamados a ser nosotros modelos a seguir. Eso es lo que estoy diciendo. Porque el mundo ya se cansó de bibliazos, ¿verdad? Hay predicadores, hay muchos, voces hay muchas, gente que tiene una opinión, muchísimo. Ahora todos tienen micrófono, ahora todos tienen podcast, ¿verdad? Ahora todos tienen podcast. Hay muchas voces, pero pocos modelos. Hay muchas opiniones y palabras que se dicen. Y yo te voy a decir, tú mira hoy las redes y hay muchos ministerios que simplemente son una voz, pero no un modelo. Que simplemente crecen en seguidores porque son una voz, porque la gente dice tiene cosquilla, comezón, perdón. No es lo mismo que cosquillas. Tiene comezón de oír, ¿no? Y entonces oír información. De hecho, esa es nuestra debilidad humana, querernos saltar la parte de seguir un modelo y solo dame la información. Solo dame la información. Entonces estamos información, buscando información. Entonces hay ministerios cristianos que es así de, ¿quieres información? Aquí está, pam. Y ¿quieres una opinión? Pues yo opino esto. Y tú estás ahí ya con 1000 opiniones, mucha información, mucha teología, muchas doctrinas, muchas posturas ideológicas y ahí estás. Y seguimos llenándonos de información. Te voy a decir, hay demasiado ya de eso y eso no funciona. Eso no te va a hacer mejor discípulo, porque el discípulo es un imitador. No es alguien que se informa, es alguien que sigue a otra persona. Y Jesús dijo, vayan. No dijo, e infórmenle a la gente el evangelio. Sino dijo, vayan y ¿qué? Y hagan discípulos. ¿Verdad que sí? Eso es lo primero. Hagan discípulos. Dice, enseñándoles. Bueno, también hay palabras. Informando a los discípulos a guardar la palabra, sí. Hay palabras, pero fíjense la intención de Jesús en enviar a su iglesia al mundo es, vayan y hagan discípulos. Y hacer discípulos es ser un modelo a seguir. Para que las personas puedan seguir un modelo y puedan seguir a Jesús a través del modelo que están viendo en nosotros. Vamos juntos. Por eso, iglesia, dice aquí Pablo, ustedes recibieron un testimonio completo. Aquí lo dice, demostramos ser personas de amor entre ustedes. Recibieron un testimonio no de palabras, o sea, fue un testimonio completo. Y ahora por ese testimonio completo, dice, ahora ustedes ya son imitadores de nosotros y del Señor. O sea, se produjo el resultado esperado. Vamos juntos en esto, iglesia. ¿Sabes por qué a veces no hemos crecido espiritualmente? Porque hemos creído que iglesia es aprender cosas, pero iglesia es poder desarrollar un carácter como el de Jesús, y ese carácter no se va a desarrollar sin seguir modelos. Con esto yo te quiero decir, y ya vamos a pasar a lo siguiente, yo te quiero decir que tú como creyente, tú te debes de parar delante de Dios con esta responsabilidad, porque como que Dios no te va a decir, a ver, vamos a hacer cuentas, ¿no? A ver, ¿qué hiciste hoy? Y a ver, ¿cuántos cables conectaste hoy? ¿Cuántas sillas limpiaste hoy? ¿Y cuánto, verdad?
como voluntarios lo hacemos. A ver las fotos que tomaste hoy. A ver, está descuadrada, ¿no? Y, o sea, no nos va a pedir el Señor. Fíjense esto. Las cuentas que nos va a pedir el Señor, en realidad, más allá de si no es de nuestro servicio y todo, es de nuestra vida. Chequen, a Caín, cuando viene con él a pedirle cuentas, ¿te acuerdas? ¿Qué le dice a Caín? No le dice, Caín, ¿qué hiciste? No le dice, ¿qué hiciste? Le dice, ¿dónde está tu hermano? Esa es diferente. Y él, como de, ¿y yo qué? ¿Y yo tengo que cuidar a mi hermano? Como que uno se desentiende, como de, yo iba a la iglesia, yo servía, yo lo mío. Nunca me preocupé por ser un modelo, ni por mi hermano, ¿verdad? Yo a lo mío, yo y Dios, y todo ese pensamiento es diabólico. Y ese pensamiento fue lo que llevó a Caín a asesinar a su hermano y a decir, no importa mi relación con mi hermano, no importa lo que yo haga con mi hermano, lo que importa es yo cómo estoy con Dios. Y es incorrecto, es falso. Entonces, las cuentas que Dios te va a pedir es con respecto a tu hermano. ¿Verdad que sí? Cuando Dios dice, vayan, multiplíquense. Y para en ese tiempo pues era tener bebés, ¿verdad? Que también, por favor, tengan bebés, ¿ok? Pero luego multiplíquense, llenen la tierra. Pero después a los discípulos les dice otra vez, vayan y multiplíquense otra vez. ¿Pero cómo? Haciendo discípulos. ¿Se dan cuenta? Haciendo discípulos. O sea, personas haciéndose cargo y responsable de otras personas. Y como yo soy responsable de las personas que vienen y conocen de Dios, yo tengo que modelarles desde el día 1 el carácter de Cristo. Tengo que modelarles una actitud diferente, una vida diferente, una forma de pensar diferente, palabras diferentes. Tengo que modelar a Jesús en cómo amo, en cómo sirvo, en cómo me niego a mí mismo. Tengo que modelar a Jesús. ¿Vamos juntos, iglesia? Y cuando la iglesia aprenda esa responsabilidad y ya no diga, ¿y yo qué con mi hermano? ¿Y yo acaso soy guarda de mi hermano? Sino entienda de que el Señor nos va a preguntar, ¿y dónde está tu hermano? Entonces vamos a empezar a ser modelos, buenos hermanos mayores. Buenos hermanos mayores. Amén, iglesia. Entonces, ahí apunta en tu libreta, yo soy un modelo que otros van a seguir. Yo soy un modelo que otros van a seguir. Todo cambia, ¿verdad? Todo cambia con eso. Ahora, cuando no tienes un modelo a seguir, déjenme saltar tantito esto lo vamos a ver al final, me voy a saltar al 7. Fíjense, de tal manera que llegaron a ser un ejemplo, chequen cómo sigue el tema, ustedes que ya son imitadores, porque tuvieron algo que imitar, ¿verdad? Tuvieron un modelo a seguir, ahora ustedes ya se convierten en un modelo a seguir, y esa es la multiplicación. Dice, llegaron a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y Acacia. Entonces, esa es la palabra clave. Ahora vemos aquí la multiplicación. Como tuvieron un testimonio que imitar, ahora ustedes se convierten en un testimonio que imitar, que otros van a imitar y otros van a seguir. Ahora, estaba platicando de esto porque ahorita luego personas vienen y dicen, enséñame a tocar guitarra, ¿no? Y entonces yo no puedo enseñar a tocar guitarra, por ejemplo. Te voy a decir por qué. Porque aprendí solito. No tuve un modelo a seguir, por lo tanto no puedo ser un modelo. ¿Vas conmigo? Y a mí me hace cortocircuito y me dicen, ¿y aquí cómo le haces? Y yo, pues así mira, pim, 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 piririn, tin. Pim, 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 piririn, pim, pim. O sea, es fácil, ¿no? Y mira, hazle así, pícale acá y yo en vez de darle indicaciones de cuarto traste a la octava y acá, le agarro el dedo y se lo muevo.
¿verdad? Porque no puedo ser un modelo, no puedo ser un maestro de guitarra porque no tuve un maestro de guitarra. ¿Vas conmigo a dónde voy? No puedes ser un modelo a seguir si tú no eres un discípulo que sigue el modelo de alguien más. ¿Sí? No se puede. ¿Qué te estoy diciendo con eso? Fíjense a los tesalonicenses. Qué cosa tan increíble. O sea, reciben la palabra, se entregan a Jesús, ven a Pablo como padre espiritual, a Silvano, a Timoteo como padres espirituales, empiezan a imitarlos y luego como empiezan a imitarlos se vuelven un ejemplo para otros, más allá de ellos mismos, dice hasta Macedonia y Acaya, dice. O sea, el ejemplo, y fíjense cómo Jesús quiere exportar la fe de una iglesia que sigue un modelo de discipulado. No, Jesús no quiere exportar lo chido de su iglesia, lo cool. Creemos eso, como entre más cool es mi iglesia, más Jesús va a decir, miren qué cool es mi iglesia. Y creemos que lo cool pega. Creemos eso. Creemos que lo cool pega. Y sí, vamos a hacer las cosas bien, pero no porque queremos ser cool, sino porque queremos exaltar a Jesús. ¿Verdad? Pero entonces nuestra intención no es ser cool para que el testimonio salga, porque lo que se va a exportar de una iglesia no es lo cool. ¿Saben? Todos sabemos que es cool. Ok, voy a traducirlo. No es lo chido. Ok, no es lo chido, lo bonito, la organización y el sistema de la iglesia, sino dice aquí, cómo llega a Macedonia y a Acaya, cómo la iglesia sale a otras naciones, a otras ciudades, dice, cuando es una iglesia de discipulado, de discípulos haciendo discípulos. ¿Ves conmigo? Esa iglesia, ese modelo es el que estamos persiguiendo, pero para que este modelo exista necesitamos llevar una vida juntos. No, esto es más allá de sentarnos en la misma aula, sino es vivir una vida compartida, en comunión unos con otros. Este es el modelo que el Señor va a exportar a otras naciones. Esta es la manera que Macedonia y Acaya van a escuchar de lo que Dios está haciendo. Dice, se van a seguir un ejemplo, porque al final el Señor quiere gente que modele a Cristo en las naciones. Amén. Ahora, me regreso y hay aquí algo tan importante acerca de lo que ellos llegaron a imitar, de la fe que ellos llegaron a imitar. Fíjense, sí las obras, sí el servicio, sí el amor, todo eso es importante. De hecho, lo más importante diría es el amor. Es lo más importante que tú tienes que modelar, el amor, ¿ok? Pero fíjense, algo que imitaron ellos fue el recibir la palabra, y eso es en medio de mucha tribulación, me gusta esto, pero con el gozo del Espíritu Santo. Ellos aprendieron a tener fe a pesar de la tribulación. Ellos aprendieron a tener una fe inamovible en medio de cualquier circunstancia. Ellos que imitaron de sus padres espirituales, en este caso, imitaron que ellos se mantenían firmes, pasara lo que pasara, que su fe no caía. ¿Se dan cuenta? Que ellos creían en Jesús, pero luego les iba mal en algo, y ellos no decían, ¿y dónde está Jesús? Creí que me amabas, o rollos esos. O entonces Dios no escuchó mi oración, ¿no? Me empezó a ir mal y eso que ya fui a la iglesia 2 veces. ¿Verdad? Uno piensa que ir a la iglesia es como cubrir una dosis, ¿va? Unos piensan voy a ir en Semana Santa, ahí está. Voy a ir en Navidad, por supuesto, para escuchar los villancicos. Puede ser que voy a ir en Año Nuevo para recibir el año y, ay, Dios,
me la hago ahora sí que este año. Y luego viene gente entrando a la iglesia en fin de año con su maleta, no sé por qué. Vienen con maletas y yo, ¿a dónde vas? ¿Te vas de viaje? Y no, es que este año voy a viajar, ¿no? No es cierto, nunca ha pasado eso. Nunca ha pasado. Pero sí pasa, ¿no? Sí pasa. Pero creemos que ir a la iglesia es una dosis, es algo que es una obligación que cumplo, ¿no? Y realmente decimos, ya vine a la iglesia, me tiene que ir bien. Y si no me va bien, la iglesia no me está funcionando. Eso no es fe. Eso no es fe, eso no es nada, eso no es nada. Dice, yo le puse toda mi fe a Dios y Él me falló, y es así. Dios nunca falla. Dios nunca falla. Pero entonces, ¿por qué me está yendo así? Ahí te va. Porque tienes que aprender a mantener tu fe a pesar de cómo te vaya. Porque tienes que aprender a recibir la palabra en medio de la tribulación, pero con mucho gozo. Porque eso sí es fe. Eso sí es fe. Y esa es la clase de fe que, fíjense, los tesalonicenses desarrollaron a tal punto que la gente empezó a notar, a estos cuates les va súper mal, están pasando aflicción, están pasando sequías, están pasando desiertos, están pasando persecución, y mírenlos qué felices están, y mírenlos cómo siguen siendo un modelo y un ejemplo. Y los tesalonicenses se convirtieron así en un ejemplo a seguir, y se empezó a divulgar, y eso que no había internet, pero se empezó a divulgar lo que ellos hacían. Lo que ellos estaban haciendo lo empezaron a conocer en otros lugares, pero ¿qué es lo que se empezó a divulgar? Una clase de fe diferente. La clase de fe que puede permanecer intacta en medio de la tribulación. Esa es la clase de fe que el Señor quiere desarrollar en nuestras vidas. Tribulación y gozo pueden ir en la misma línea. Pueden estar en el mismo párrafo, tribulación y gozo. Dios no viene a quitar la tribulación, Dios viene a manifestarse en la tribulación. Esa es la fe que debemos desarrollar. Nos encantan las historias de las manifestaciones de Dios, ¿verdad? Nos encanta pensar qué gran historia que unos ángeles hayan venido al foso de los leones y hayan cerrado la boca de los leones delante de Daniel. Qué alegría, qué gozo, hay que pintarlo en la escuela dominical. Yo pinté ese dibujo en la escuela dominical, me acuerdo de Daniel, porque era Daniel, ¿verdad? Entonces, mi personaje favorito, Daniel. Pues yo soy Daniel. Entonces, y cerró la boca de los leones y yo así, fascinante, glorioso, Dios es poderoso, Dios puede hacer todo. Pero, qué gozo ver al ángel cerrar la boca, pero qué tribulación que detrás de eso estás en un foso, pasando la noche porque tus amigos te calumniaron y quieren verte destruido. Qué gozo, pero qué tribulación. Qué bonito que cuervos venían y alimentaban a Elías todos los días, le traían carne, le traían de comer todos los días, y todavía venían, traían la carne y le faltaba sal. Me traes tantita sal y le traían sal. ¿Tendrás catsup? Ahí venía el cuervo, ¿no? Con catsup y todo, o sea, pedido a domicilio. Ahí es donde se inauguró el Uber Eats, ¿no? Eran cuervos y sería un buen emprendimiento cristiano decir un servicio a domicilio que se llame Cuervos. Cuervos Eats. No es cierto, ya, ok. Digo, para que si dices, dame una idea, Señor, para emprender, ahí está, Cuervos. Bueno, entonces, qué bonito, qué glorioso que traiga comida el Señor de manera milagrosa, pero qué tribulación estar en una sequía de años sin que llueva y tener que vivir ahí a la deriva, ¿verdad? Sin poder tener una vida, sin poder tener un hogar, porque Israel estaba en una sequía y en un desierto. Qué tribulación, pero qué gozo. ¿Lo puedes ver conmigo? Nos quedamos con la parte bonita, pero se nos olvida el contexto. El contexto era tribulación. ¿En dónde se manifestó más Dios en su gloria? En la tribulación. ¿En dónde conocieron más a Dios? En el desierto. Pero nosotros a fuerza queremos que todo esté bien. Queremos pedirle a Dios que nos resuelva todo. Y yo te voy a decir, ahí no vas a conocer a Dios cuando todo te va bien.
Lo vas a conocer en medio de tu aflicción. Dice aquí, ustedes aprendieron a recibir la palabra en medio de tribulación, pero con gozo en el Espíritu Santo. Qué bonito que el mar se abriera, ¿verdad? Qué glorioso. ¿No? Era así de, ¿no? Y unos dicen, yo hubiera querido estar ahí. Si tú hubieras estado ahí, te hubieras hecho pipí. Porque detrás venía un ejército, el ejército más poderoso que había en ese entonces, a querer destruirte, y tú no tenías ni cómo defenderte. Y ahí estaban siguiéndote, pisándote los talones, un ejército listo para matarte. Tribulación, pero qué gozo, ¿verdad? Qué oportunidad para ver a Dios en medio del peor escenario. Así que, iglesia, debemos aprender a desarrollar esa clase de fe que se mantiene a pesar de las circunstancias. Esa es la fe que otros van a imitar de ti. Esa es la fe que Dios quiere llevar a Macedonia y a Acaya y a las naciones. Esa iglesia madura. De esa iglesia se van a contar historias como se contaban historias de los tesalonicenses. Y decían, estos cuates les pasó esto y tú crees que entonces pasó esto, pero ellos felices y ellos dispuestos y ellos no perdieron la fe y se empezó a divulgar un testimonio ¿de qué? De vida. ¿De qué? De una fe inquebrantable a pesar de las circunstancias adversas. Entonces, la fe no es, fíjate iglesia, la fe no es para que las circunstancias cambien. Escúchame. La fe es para atravesar las circunstancias. Y obvio, cuando tú atraviesas las circunstancias, pues las circunstancias cambian, ¿verdad? Pero tu fe no es, fíjense, a ver, tú estás parado en el mar, el ejército está atrás de ti, egipcio, te van a destruir, el mar está delante de ti. La mayoría de nosotros, nuestra fe apuntaría hacia atrás, ¿verdad? Nuestra fe apuntaría de destrúyelos, quémalos, aplástalos, que se los trague la tierra, y estaríamos así haciendo ayuno y oración para que el Señor se lleve a los que nos persiguen. Esa no es la fe. La fe es la que mira adelante y se parte el mar en dos por la fe de uno. ¿Lo ves conmigo? Se atraviesa esa circunstancia, se manifiesta el poder de Dios en medio de eso. La circunstancia sigue siendo la misma, pero mi fe me está llevando a atravesar esa circunstancia adversa. ¿Lo ves conmigo? ¿Qué dice el Salmo 23 que tanto nos gusta? Dice el verso 4, aunque pase, te lo voy a leer, aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. ¿Qué les parece? Es algo que estoy atravesando el valle de sombra y de muerte. No está diciendo, y tú soplarás y soplarás, y te llevarás la oscuridad. No soplará y soplará. Es mientras voy atravesando la oscuridad y el valle de sombra y de muerte, dice, voy a seguir confiando en ti. ¿Por qué? Porque aunque el valle es real y la muerte es real, tú eres más real. Y tú estás conmigo. Pero más, dice, tu vara y tu cayado me infunden aliento. Qué increíble, la promesa no es Dios te lo va a resolver, sino es de cuando no se resuelva, Dios te va a dar aliento. Y luego, no más, fíjense, tú preparas mesa, esto está padrísimo. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. La adversidad ahí está, el enemigo ahí está, la tribulación ahí está, pero la mesa está servida. Y el Señor está conmigo. Y a pesar de que la adversidad está, yo me siento con Él y tengo un banquete con Él. Tribulación y gozo en la misma página, en la misma línea. Esa es la fe que Dios quiere desarrollar en nosotros. Es una fe madura, es una fe digna de imitar, pero sobre todo es una fe que va a atravesar circunstancias.
¿Sabes quién tenía esa clase de fe? Jesús. Jesús tenía esa clase de fe que cuando un día sus discípulos se adelantaron en la barca, vino una gran tormenta y Jesús tuvo la fe no de aplacar la tormenta porque podría haberlo hecho, sino de caminar, ¿te acuerdas? De caminar en la tormenta. Yo te digo, no era Jesús presumiendo, ¿verdad? No era Jesús presumiendo de, les voy a presumir que yo camino en el mar, ¿no? No es Jesús presumiendo, es, sí o no, Jesús todo lo que hacía era con un propósito y darnos una lección, ¿verdad? Darnos algo que imitar de Él. ¿Y sabes qué tú puedes imitar de Jesús? Hablando de ser imitadores de Jesús, su fe. Porque entonces Él vio la tormenta y empezó a caminar sobre la tormenta y se empezó a abrir camino entre la tormenta. Esa es la fe que Dios quiere darte. Iglesia, ¿sabes por qué a veces no cambian las cosas? Porque estamos pidiendo, Señor, calma la tormenta para que yo pueda ir en mi bote y pasar al otro lado. Y el Señor es así de, ¿eso qué? Eso fácil, ¿verdad? Pero si tú empiezas a caminar sobre la tormenta y en medio de la tormenta, ahí vas a ver la gloria de Dios. ¿Sabes por qué no vemos tantos milagros a veces? Pues porque queremos que Dios nos resuelva de manera terrenal todas las cosas, en vez de que haya una manifestación sobrenatural, más allá de lo que podemos entender. Nuestra esperanza está en que cosas pasen y no en que Él se manifieste. Pero entonces Jesús empezó a caminar en la tormenta y tú sabes que Pedro le dice, a ver, yo quiero también y todo eso. Jesús le dice, ven, y Pedro sale y empieza a caminar. Pero dice la Biblia que cuando puso sus ojos en lo fuerte de los vientos, en el rugir de las olas, dice que se llenó de miedo, perdió la fe y se hundió. Vino Jesús, extendió la mano, lo rescató, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que le dice Jesús? ¿Te acuerdas? Le dice, ¿por qué dudaste? Cuando los discípulos tenían miedo de la tormenta y Jesús aplaca la tormenta, le dicen, ¿por qué tienen tan poca fe? Les dice. ¿Se acuerdan? ¿Por qué cuando hay tormentas empiezan a gritar como locos? ¿No? ¿Por qué cuando hay tormentas la fe se les apaga así y empiezan, oh, estamos perdidos, oh, ¿y ahora qué haré? ¿Verdad? ¿Por qué apenas porque apenas ya empieza a bajar, ¿verdad? La economía. ¿Por qué cuando tienes 10,000 estás santo, pero cuando tienes 100, te quedan 100, estás de Señor, ¿y ahora qué haré? ¿Verdad? O sea, ¿por qué tu adoración se apaga cuando tienes poco? ¿Por qué tu adoración se apaga cuando estás enfermo? ¿Por qué tu adoración se apaga cuando hay adversidad? ¿Por qué tienen tan poca fe? Dice Jesús. No han desarrollado esta clase de fe que recibe la palabra y camina en ella con gozo en medio de la tribulación. En medio de la tribulación. Y fíjense, prometí que íbamos a terminar hoy, vamos a intentarlo. Dice, sí, vamos a terminar. Dice, porque saliendo de ustedes, porque esto es lo mismo ya, es lo mismo, solo lo voy a leer casi. Porque saliendo de ustedes, la palabra del Señor se ha escuchado, dice. No solo en Macedonia y Acaya, sino que también por todas partes. ¿Qué dice? La fe, ¿lo ven? La fe de ustedes en Dios se ha divulgado. De modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada. Como de, nosotros queríamos hablar de ustedes, oye, ¿qué les vamos a dar testimonio? ¿Qué creen los tesalonicenses estos días? Ya sabemos. Los de la fe inquebrantable, los de la fe gozosa a pesar de la adversidad. Sí, ya nos llegó la noticia de su fe. Pero fíjense, dice que ellos empezaron a predicar la palabra otra vez, un testimonio hablado, pero luego es un testimonio demostrado con su vida, su estilo de vida. Entonces no solo salió
no solo salieron folletos de Tesalónica, ¿va? Crean en Jesús y esto. No solo folletearon ahí, volantearon la calle, sino demostraron una clase de vida, una clase de fe, porque eran imitadores, eran discípulos, eran seguidores, y entonces se convirtieron en un ejemplo a seguir, y esa clase de fe se exportó. Tú dices, ¿por qué Dios no me usa? Porque te tienes que convertir en un modelo a seguir, no solo en alguien que habla bien o tiene una habilidad. Porque aquí tú no estás viendo habilidad, tú no estás viendo y los de Tesalonicenses sabían esto y sabían hacer aquello y eran maestros de esto y del otro, y es así de no es la habilidad lo que Dios exporta a las naciones, sino es la fe de la iglesia lo que Dios va a llevar. Y entonces son dos cosas: predicaron, pero demostraron con su fe, y eso fue lo que se exportó. Dice, pues ellos mismos, la gente alrededor, dice, ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de ustedes, que aquí vemos el amor que tenían, ¿no? Su hospitalidad, de cómo recibieron a Pablo, cómo fueron serviciales, atentos, cómo tuvieron esa hospitalidad en ellos, y de cómo, pero no solo eso, dice, y de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. O sea, no eran personas como que ya más o menos ya sabían, sino que no sabían nada, y de pronto llega el mensaje y ellos ya se vuelven de los ídolos, se arrepienten de sus pecados, empiezan a servir a Dios. Es una gran historia. Yo creo que aquí hay muchas de esas historias, como de este cuate, era un borracho, era acá, y tenía que ir ahí su familia a sacarlo del bar, ¿verdad? Y ahora anda predicando el evangelio, y ahora anda acá, allá y por acá, ¿sí o no? La gente obviamente se va a divulgar. Obviamente son historias que se van a divulgar. Eso es lo que Dios quiere usar de tu vida. Dios no está buscando tu habilidad, Dios está buscando que modeles una vida, una clase de fe, un estilo de vida, para que otros puedan verlo a Él. Eso es, ¿por qué estamos aquí, iglesia? ¿Para qué? No es para hacerle la chamba a Jesús de predicar el evangelio. No es para eso, ¿verdad? Aunque sí estamos para predicar el evangelio, pero no es que Jesús nos quiera para que le hagamos la chamba. Jesús quiere usarnos y, fíjate, hacernos parte del establecimiento de su reino. ¿De qué manera? En que otros puedan ver a Jesús en ti y en mí. Por eso estamos aquí, para que este evangelio, iglesia, no sean solo palabras, sino personas viviendo una clase de vida y teniendo una clase de fe. Te voy a decir, dice aquí entonces, dice, ellos predicaban la palabra, pero también daban un ejemplo de fe. Te voy a decir esto, apúntalo: edifica a los que te oyen y sé un ejemplo a los que te ven. Edifica a los que te oyen, ¿sí? Y sé un ejemplo a los que te ven. Edificamos con palabras, pero somos un ejemplo con la clase de vida que vivimos. Y terminamos con esto. Dice que ellos se convirtieron de los ídolos, ¿no? Y era común en ese entonces, dice la Biblia, que a veces había hasta quemaban sus libros de brujería, quemaban sus ídolos y todo lo entregaban hacia el Señor, y así de esto es basura, ¿no? Que traían sus libros de budismo, traían sus revistas, ¿verdad?, de moda, sus celulares. Nada, no es cierto. Traían, antes nosotros, cuando yo me convertí, todavía había CDs, ¿no? Todavía había CDs y DVDs, ¿ok? Entonces yo tenía así mi altar, ¿verdad?, a la música, ¿no? Entonces me convierto al Señor y fue a agarrar todo eso y así de, con permiso, y sí, lo llevé a una quema y se quemó ahí y salían el fuego demonios así. Se veían los últimos tramos de algunas canciones y así de y subían a la presencia de, no es cierto, no pasaba nada. A veces se pensaba que sí, estábamos así de ahí va a salir un demonio en el fuego, pero
Simplemente nos estábamos deshaciendo de discos. Ahora después pasó de ser eso a borrar carpetas, ¿verdad? Ahora sí, ya borré mi carpeta de música que bajé de Napster, ¿verdad? ¿Y cuántos bajaron de Napster? ¿Música así? No, pues acá mi generación, acá está de este lado. Y ahora ya borré mi carpeta, ya no tuve que quemar, ¿verdad? No quemé la computadora, borré la carpeta. Y ahora ya dejé de seguir a este artista, ¿verdad? Ahora va cambiando, ¿no? Ya lo dejé de seguir, ya no lo sigo en Instagram ni en Spotify y todo esto, ¿no? Esto fue lo que hicieron ellos. Dejaron cosas. Iglesia, no solo se empezaron a portar bien, no solo empezaron a tener fe en la tribulación y gozo en el Espíritu, también tomaron decisiones muy prácticas, como renunciar a cosas que no los edificaban. Amén. Eso es parte de tu fe. Eso es parte de tu fe. ¿Qué tienes que dejar atrás? Ellos dejaron cosas atrás no por nada, no como regla, sino para poder servir al Dios vivo y verdadero. Para poder estar limpios, para tomar las cosas santas y decir: ahora yo quiero servir a Dios. Ahora yo quiero que mis oídos estén limpios. Ahora yo quiero que mis ojos estén limpios. Dejo esto. ¿Por qué? Porque te lo prohíbe tu religión. Es así de no, porque yo quiero agradar a Dios. Porque yo quiero ser útil en las manos de Dios. Y me estoy purificando por eso. ¿Cuál que me lo prohíbe mi religión? Esto no es así. Dice: ellos se volvieron de sus ídolos para servir al Dios vivo. No porque se los prohibió su religión. Pero no solo eso, dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Esperar a Jesús. Esperar a Jesús. Este es al final como el gran broche de oro. De hecho, aquí acaba el capítulo 1, pero acaba el broche de oro de su fe, que no es solo una fe momentánea, que no es solo una fe para atravesar circunstancias, no es solo una fe para poder servir a Dios en el tiempo presente, sino es una fe que espera la venida de Cristo. Es una fe que va más allá de este mundo. Te voy a decir, iglesia, esa es una fe completa, donde tu aterrizaje ya de todo lo que estamos hablando, es decir, y al final todo esto es porque yo espero con anhelo el regreso de Cristo. Porque si tú solo tienes una fe para este tiempo presente, el Evangelio no vino para resolvernos la vida y ya, sino el Evangelio viene como una esperanza futura, gloriosa y eterna, que va más allá de esta vida, que va más allá del dolor en este mundo y en este tiempo presente, que va más allá de las cosas buenas que obtengas de este mundo, que va más allá de las bendiciones. Son promesas y realidades que van más allá de lo que puedas experimentar. Es el regreso de Cristo, su reino en la tierra y vivir con Él para siempre. Es una esperanza completa, y este sería ya el testimonio completo. Los tesalonicenses no serían un ejemplo a seguir si no tuvieran esta clase de fe también, en que dicen: ¿saben qué? Lo presente lo vivimos, pero no nos aferramos a él. Este mundo lo disfrutamos en ciertas cosas, son bendiciones Dios nos da, pero no son nuestro premio. Nuestra recompensa está en los cielos, nuestros ojos están puestos en Él, nuestro corazón no está en este mundo, nuestro corazón está en Jesús. Ahí está nuestro tesoro, y donde está nuestro tesoro está nuestro corazón. Y esa es la fe verdadera, la que apunta más allá de la realidad de lo que vivimos hoy. Ahora yo diría aquí: cómo quisiera conocer a los tesalonicenses. Yo también quisiera saber, yo también quisiera seguir su ejemplo. Yo quisiera esa clase de cristianismo, esa clase de vida. Es tan completo, es tan completo. Y sabes, por eso en esta carta la estamos estudiando y le pusimos perfeccionando a la novia, que es la iglesia, porque creemos que Dios está completando nuestra fe, perfeccionándonos para presentarnos este día donde Él venga
como una iglesia gloriosa, completa en nuestra fe. Creemos que toda esta carta y todo este ejemplo y todo lo que vamos a estudiar aquí nos va a llevar a una fe madura y nos va a llevar a ser una iglesia más preparada para el regreso de Cristo. Amén. Así que oremos juntos. Cierra tus ojos. Señor, queremos seguir siendo perfeccionados. Queremos que tu palabra siga limpiando nuestra alma de toda contaminación. Queremos seguir conociéndote. Queremos seguir tus pasos. Queremos esa clase de fe que atraviesa circunstancias. Queremos el gozo del Espíritu en medio de cualquier prueba. Queremos la esperanza futura del regreso de Cristo. Queremos ser esos modelos que otros siguen, Señor. Queremos poder ser esa iglesia que testifica de ti, no solo con palabras, sino con poder y con buenas obras y con el carácter de Cristo. Queremos ser una iglesia completa, Señor. Queremos manifestar tu reino aquí, Jesús. Yo oigo al Espíritu que nos dice hoy: empiecen a cuidar su testimonio también. Empieza a cuidar tu testimonio. Porque si no cuidas tu testimonio, lo que tú prediques va a ser tropiezo para otros. Si no cuidas tu testimonio, cuando tú prediques y hables de tu fe, va a ser de desánimo para otros. Si tú no cuidas tu testimonio y luego quieres predicar de Cristo, esa contradicción va a lastimar a unos, desanimar a otros. No estás colaborando con el reino, sino estás yendo en contra del reino. Es tiempo de cuidar nuestro testimonio también. Es tiempo de convertirnos en modelos a seguir. Es tiempo de cuidar nuestra boca. Es tiempo de cuidar nuestras obras. Es tiempo de cuidar nuestra actitud, nuestras palabras. Es tiempo de mostrar a Jesús más allá de las palabras. Es tiempo, iglesia. Es tiempo, es tiempo. Es tiempo. Señor, ayúdanos a testificar de tu amor y de este hermoso evangelio con un testimonio completo, palabras, poder y estilo de vida. Palabras, poder y estilo de vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús oramos. Amén.